En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea Jesucristo. Al escuchar el Evangelio que la Iglesia nos ofrece en este domingo, viene inmediatamente a nuestra memoria los ritos solemnes con los que la Iglesia da la fe y vida eterna a aquellos catecúmenos que se acercan a pedir el santo bautismo. Con ritos solemnes, con oraciones fuertes, exorcismos, libra el sacerdote el alma del catecúmeno de la posesión maligna del dominio de Satanás. Y repitiendo estos mismos signos que Jesucristo nuestro Señor hizo con el sordo mudo, le confiere la gracia del bautismo por el agua bautismal con la forma trinitaria. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquel que era criatura de Dios pasa a ser hijo de Dios. Y aquel que había nacido con el pecado original, su culpa le es borrada. Y aquel que no tenía los dones sobrenaturales de la fe, de la esperanza y la caridad, adquiere estos dones infusos por Dios en nuestra alma, por los que también viene a habitar en el alma del bautizado Dios mismo en el misterio de su Trinidad. Y así el cristiano se convierte en templo del Espíritu Santo, templo de la Trinidad Beatísima. Así, con la gracia, con esa gracia que Dios da al bautizado, puede vivir en una relación filial y llamar, guiado por el Espíritu Santo, a Dios, Abba, Padre, en la espera de llegar un día, tras la muerte, a poseer las mansiones celestes, a heredar la patria preparada que Jesucristo nuestro Señor quiso compartir con nosotros al hacerse carne, al hacerse hombre y querer morir por nosotros en la cruz. ¿Cuál es el problema? Que queda en nosotros la concupiscencia del pecado. Y aquella gracia que recibimos en el bautismo, simbolizada con aquella vestidura blanca, hermosísima, que nos pusieron, puede ser manchada por el pecado. Pecado que nuevamente nos puede provocar una sordera espiritual para no escuchar la palabra de Dios. Esta mañana considerábamos esas tres voces que resuenan continuamente y como enemigos de nuestra alma buscan que no escuchemos la palabra de Dios y nos apartemos de Él. La voz del demonio, la voz del mundo, de la mundanidad, la voz de nuestra propia carnalidad, de nuestra propia concupiscencia. Y así también nosotros podemos estar en esa escucha o entorpecidos para la escucha de la palabra de Dios, porque tenemos nuestro oído atento a esas otras voces, como nuestra madre Eva en el paraíso, que en vez de recordar la palabra, la voz de Dios que le dijo: de todos los árboles del jardín podéis comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis. Olvidó el mandato de Dios, olvidó la voz de Dios y se puso a la escucha de la voz de la serpiente, que mintiendo le presentó una tentación bien apetitosa. ¿Por qué Dios os prohibió comer de todos los árboles del jardín? Por eso el apóstol en la epístola de la misa de hoy nos recuerda: os recuerdo el Evangelio que os proclamé y que vosotros aceptasteis y en el que estáis fundados y que os está salvando, si es que conserváis el Evangelio que os proclamé. Unas palabras fuertes. El apóstol se dirige a los corintios, una comunidad cristiana con la que él tuvo ciertas dificultades. Mi profesor de cartas paulinas le daba un título a cada comunidad y decía que la comunidad de los corintios era la comunidad loca, la comunidad cabra, porque eran bastante, muy cambiantes, muy extrovertidos, ese sentido. San Pablo lo pasó mal con esta comunidad de Corinto, porque incluso cuando llegaron los superapóstoles, los judaizantes, querían cambiarse, incluso otros que se creían con más dones y con más Espíritu Santo que el mismo apóstol. Os recuerdo el Evangelio que os prediqué,
si es que todavía lo conserváis. En estos días, esta semana, leía una frase reciente del cardenal Burke, si no me equivoco, diciendo que hoy resuenan en la Iglesia palabras rimbombantes: sinodalidad, acogida, misericordia, corresponsabilidad, etc. Citaba varias palabras de estas que suenan y que las estamos aburridos de oír ya porque no significan nada, pero están siempre en la boca de todos. Y decía todo ello para sustituir la palabra sana doctrina, para sustituir el Evangelio que nos ha sido predicado. Por eso hemos de enfrentarnos ante la palabra de Dios, para ver si el Evangelio que hemos aceptado en nuestro bautismo, aquel que nuestros padres ratificaron cuando hicieron la profesión de fe en nuestro nombre, y que nosotros después a lo largo de nuestra vida, tomando conciencia del don recibido, hemos aceptado, si conservamos esa fe que se nos ha predicado. Por eso, esta mañana también preguntaba si la razón por la que no amamos la palabra de Dios o no nos acercamos a ella o no la leemos con frecuencia es porque tenemos miedo a esa palabra de Dios que nos interroga, a esa palabra de Dios que nos denuncia nuestro pecado, nuestra mediocridad, nuestra flojera, a esa palabra de Dios que nos exige obediencia, a esa palabra de Dios que nos implica, que nos exige renuncia a nosotros mismos por fidelidad a Jesucristo. Por eso hemos de leer la palabra de Dios. Ha de ser el alimento diario del cristiano. Bien sabemos cómo Santa Teresa recomendaba en el libro Camino de Perfección, tratando acerca de la oración vocal y de la meditación, qué ventajoso es siempre llevar a la oración un libro. Pero ¿qué libro vamos a llevar mejor que el Santo Evangelio, donde se contienen las mismísimas palabras de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué queremos escuchar? ¿Qué queremos meditar? ¿Dónde queremos prestar nuestra atención? En Jesucristo. Solamente Él tiene palabras de vida eterna. Señor, ¿a dónde vamos a ir?, dijo el apóstol Pedro, si tú solo tienes palabras de vida eterna. Es a Jesucristo al que queremos oír. Por eso, una vez más, a los pies del sagrario, como María, la hermana de Lázaro y Marta, hemos de ponernos a la escucha de la palabra de Dios, a la escucha de la palabra de Jesucristo, de este Jesucristo que velado en el sacramento nos sigue hablando y nos habla principalmente por su palabra, por la Sagrada Escritura. Hemos de superar, porque quizás en nuestro ambiente más tradicional tenemos cierto respeto ante la herejía protestante del libre examen, de dar demasiada importancia a la Sagrada Escritura. Pero dice San Jerónimo que quien desconoce la Escritura desconoce a Jesucristo, porque Dios ha querido revelarse a través de la Sagrada Escritura, a través de la palabra escrita de los libros santos. Para leer la Sagrada Escritura, lógicamente, hemos de hacerlo, nos dice el Catecismo, atendiendo al contenido y a la unidad de toda la Escritura. El libre examen propuesto por Lutero exige o propone que leamos la palabra de Dios y cada uno, según su entendimiento, su forma de razonar, sus conocimientos, juzgue y estime lo que la palabra de Dios dice. Por eso el mismo Lutero, en su libre examen, arrancará páginas de la Sagrada Escritura porque no le convenía lo que decía. No es ese el espíritu con el que hemos de acercarnos a la palabra de Dios, sino atendiendo a su contenido, que es palabra de Dios de salvación para nosotros, lo que Dios tiene que decir de sí mismo y para que nosotros nos salvemos. Así hemos de acudir a la palabra de Dios, en la unidad de toda la Sagrada Escritura, pues desde el primer libro del Génesis hasta el Apocalipsis, todo es palabra de Dios y todo tiene una unidad. Segundo criterio, en la unidad de la fe. Hemos de leer la Sagrada Escritura en la Iglesia, en la fe de la Iglesia. Antes de leer la Sagrada Escritura hemos de profesar el credo, las verdades de nuestra fe, la doctrina que hemos recibido. Y es así como leyendo la palabra de Dios
somos iluminados, somos ilustrados. Hemos de leer la Sagrada Escritura en esa cohesión de las verdades de la fe, porque la fe, en definitiva, sale de la Sagrada Escritura y de la tradición de la Iglesia, y es al mismo tiempo la fe la que ilumina esa misma Sagrada Escritura, y es la misma fe en la que la leemos que hace que sea palabra viva, palabra vivificante, palabra que nos dé a nosotros vida eterna. En tercer lugar, hemos de leer la Sagrada Escritura en la tradición de la Iglesia, porque en definitiva la tradición es la verdadera interpretación de la Sagrada Escritura. Los textos de los padres de los primeros siglos, de los padres de la Iglesia, nos ayudan a comprender bien qué significa, qué quiere decir cada palabra de la Sagrada Escritura. Ahí tenemos la obra de Santo Tomás de Aquino con los 4 evangelios, donde recoge los mejores comentarios de los padres de la Iglesia para que podamos acercarnos al Evangelio y podamos entender lo que el Señor quería decirnos en su palabra. Es en la tradición de la Iglesia y no con mi criterio, con mi juicio, con el que he de leer la palabra de Dios. Y entonces sí, esta palabra se convierte en alimento. Entonces sí, esta palabra se convierte en cauce de la gracia para que Dios actúe en nosotros y su Espíritu Santo. Últimamente se ha recomendado la lección divina. No es más que esto, que coger la palabra de Dios y llevarla a la oración. Desde una lectura atenta, que podríamos decir el primer paso, la lección, a un momento de meditación, considerando lo que allí se nos dice, lo que allí pasa, las palabras que se pronuncian, los personajes que interactúan, esa meditación racional que nosotros está de nuestra parte. Hacerla nos lleva al tercer aspecto de la lección divina, que es la contemplación. A esta ya nos lleva Dios, con su gracia, a contemplar y a admirar las verdades de nuestra fe, escondidas en la misma palabra de Dios. Pero sin esta lectura atenta y sin este ejercicio de meditación, no podemos dar paso a esa contemplación. Dios puede concederlo, lógicamente siempre en su providencia y en sus disposiciones, pero por nuestra parte hemos de tener el esfuerzo de ese primer paso de la lectura y de ese segundo paso de la meditación. El cuarto paso de la lección divina es la oración. Aquello que hemos leído atentamente, aquello que hemos meditado racionalmente, dándoles vueltas a nuestra cabeza, comprendiendo lo que allí pasa y lo que allí se nos dice, y que es contemplado por la acción del Espíritu Santo en nosotros, ha de concluir con una oración de Dios conmigo, de mí mismo con Dios nuestro Señor, en esa relación de amistad, pues esa palabra ha sido escrita y ha sido pronunciada para mí, para mi bien, para mi salvación. Los autores más modernos terminan con un quinto paso, la acción. Aquello que hemos leído, meditado, contemplado y orado se ha de contemplar, se ha de traducir en obras, en la vida concreta. Por eso, esa palabra que hemos escuchado, que hemos meditado, que hemos contemplado, que hemos orado, hemos de ponerla en práctica. En definitiva, es lo que el Señor nos dice en el Evangelio, cuando aquella mujer en medio de la turba alaba a la Virgen Santísima: bendito el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Y el Señor recuerda: bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen, la hacen vida en su propia vida. Por eso, mis queridos hermanos, no quiero otra cosa que infundiros este amor a la palabra de Dios. Que no pase un día sin leer una página del Evangelio, sin llevarla a la oración, porque es a través de ahí. Dios tiene muchos otros medios, lógicamente, pero el medio más ordinario es su palabra. Que leamos esa palabra, que oremos con esa palabra, que meditemos esa palabra, porque Dios nos hablará y nos conducirá por los caminos de la virtud, por los caminos del bien, por los caminos de la santidad. Y entonces, como Jesús, y así concluye el Evangelio, todo lo haremos bien, porque no seremos nosotros los que obremos, sino que guiados por su palabra,
obraremos según el criterio, según la voluntad de Dios nuestro Señor. Que así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.